Muy bien, pues estamos dando inicio a la cuarta videoconferencia. Como les comentamos, todas las pláticas de hoy fueron de Schneider y está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel del Castillo. Del Castillo, sí, sus órdenes. Y él nos escogió un tema por demás sorpresivo e interesante. Es modernización de redes de distribución. Es correcto. Sabemos que si esto, el hecho de hacer la modernización, tendríamos ahorros. No es como que el tema acostumbrado, siempre pensamos en ahorros, pensamos en el de la casa, en el de la industria, pero aquí Schneider está enfocando este ahorro, este tema, pues a donde nace la electricidad, en la distribución desde donde nace hasta llegar a subestaciones y a todos los demás lugares. Es correcto, ingeniero. Lo que estamos visualizando aquí es el cambio que ha habido en los sistemas de distribución, sobre todo de generación, y actualmente los modernos que vamos a tener generación que llamamos distribuida. Entonces ya vamos a disponer de energía eólica, solar, incluso algunos usuarios pueden generar la electricidad y regresarla hacia el sistema. Entonces, si bien no es estrictamente hablando de eficiencia energética, aquí estamos hablando del tema del suministro, que tengamos disponible al 100% del tiempo, y va a ser algo fundamental para la operación correcta en nuestras instalaciones. Es un gran ahorro, ¿no? O sea, cuando se nos corta y no tenemos esto, bueno, perdemos producción, tenemos pérdidas económicas importantes, entonces es un punto fundamental es tener la disponibilidad al 100%. Muy bien, Miguel Ángel, pues te agradezco mucho que cierres con este tema. Te invito a pasar al Presidium, ahí haces tu plática y luego regresamos para preguntas. Como no, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Con permiso. Pásale, por favor. Pues sorpresivo, le vuelvo a repetir, y muy novedoso y muy interesante el tema que escogió Schneider. Entonces, pues en un momento estamos por aquí. Sí, entonces vamos a hablar de un producto en particular que nos va a ayudar para lograr todo esto, tener el suministro continuo de la energía, la potencia eléctrica que requerimos. Entonces vamos a titular esta presentación un método moderno para la automatización de redes de distribución. Mi nombre es Miguel Ángel del Castillo y yo soy responsable de la oferta de automatización en Schneider Electric. En el slide podemos observar cuál es nuestro sistema de distribución tradicional, por ejemplo, y actualmente está creciendo conforme a los requerimientos de nuestros usuarios. A la izquierda podemos ver cómo los servicios eléctricos suministran la potencia hacia nuestros consumidores. Vemos clientes industriales, comerciales, edificios, residenciales. La tendencia es, como lo podemos ver ahora en la gráfica en color verde, es una red eléctrica moderna en la cual vamos a disponer de suministro de potencia ¿sí? Ya distribuida. Eso significa que no tenemos en los extremos el suministrador y del otro lado la carga. Ahora vamos a contar con energía, como mostramos ahí, solar, puede ser eólica o de cualquier otro tipo de fuente. Y nuestros usuarios, los típicos, ¿no? Industriales, comerciales, edificios, residenciales. Pero actualmente ya podemos tener algunos usuarios que también tienen la posibilidad de regresar potencia al sistema, tienen sus propios sistemas emergentes y para disponer de generación, regresarlo al sistema en ciertas circunstancias también. Ahora también mostramos que podemos incluso disponer de cargadores para automóviles en ciertos puntos. Y eso mismo que comento aplica para clientes comerciales, grandes edificios y en algunos casos incluso clientes residenciales que pueden retornar potencia eléctrica hacia la red. Siguiente, de favor. Entonces, aquí en este slide vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos. Entonces, lo que pretendemos primeramente es garantizar la disponibilidad de la energía, mejorar los índices de confiabilidad. Uno le denominamos AIDI, que es el índice de duración promedio de interrupción del sistema, y el SAIFI, índice de promedio o índice de frecuencia promedio de interrupción del sistema. Estos dos indicadores nos van a decir qué tan confiable es nuestro sistema, y aquí estamos hablando básicamente de apagones, qué duración podrían tener,
y con qué frecuencia podrían ocurrir. Estos dos parámetros son interesantes para evaluar el desempeño de nuestra compañía suministradora. Entonces, otro punto interesante es que vamos a habilitar la integración de la producción distribuida e intermitente. Vamos a poder gestionar el crecimiento energético con un nivel adecuado de la calidad de la energía y eficiencia. Vamos a gestionar también el costo, optimizar los activos y vamos a proteger el acceso de los datos. Entonces vamos a garantizar la disponibilidad, vamos a reducir los tiempos de apagones, tanto en redes en media tensión y en baja tensión. Vamos a detectar fallas en redes de media tensión, sea medida perimétrica y de manera direccional, puesto que vamos a tener energía distribuida, vamos a tener que medir el flujo en ambos sentidos, tanto como usuario como estoy recibiendo potencia de la compañía suministradora. Entonces vamos a poder detectar también la pérdida de una fase o fase rota en redes de media tensión. Vamos a identificar también cuando tenemos la pérdida de un fusible del lado transformador de media tensión. E incluso si podemos evaluar también la parte del secundario del transformador. Entonces vamos a poderlo evaluar en media y en baja tensión. Vamos a detectar la desconexión del neutro de baja tensión y podemos anticiparnos a esos eventos. Vamos a reducir, por tanto, el tiempo de apagones y podemos restaurar la red en forma automatizada, ya sea centralizada o descentralizada. Y aquí le denominamos con ese acrónimo FLIRS. En la gráfica también podemos ver que ya tenemos en las nuevas redes, como tenemos nuevas tecnologías, inversores para captar la potencia, por ejemplo, solar. Vamos a tener también cierta distorsión de las formas de onda de voltaje y de corriente. Entonces también eso va a ser interesante evaluarlo para optimizar el desempeño de nuestro sistema. La siguiente, de favor. También vamos a poder habilitar la integración de la producción distribuida e intermitente en ambos lados, media y baja tensión. Podemos gestionar el sistema volt-bar en tiempo real para medición precisa de potencia. En la gráfica podemos ver un sistema típico, un anillo, en el cual disponemos de muchos usuarios. Posiblemente ese anillo, para evitar tener grandes cantidades de corriente de cortocircuito disponible, podemos trabajar con un enlace abierto a la mitad de ese alimentador. Pero si disponemos de un alimentador de cierta longitud, podemos tener caídas de tensión importantes. Entonces este punto nos va a servir para regular la tensión para esos clientes que están están conectados al final de esos alimentadores. Entonces podemos hacerle el ajuste de la tensión del transformador a través de un cambiador automático de taps, ya sea en alta, media y en ciertas aplicaciones media-baja tensión. Y también podemos regular la tensión con banco de capacitores. Por tanto, vamos a optimizar la carga por medio de la reconfiguración de redes. Vamos a optimizar el flujo de potencia con o sin generación, distribuido a partir del conjunto de datos integral que se está monitoreando. Así también vamos a identificar y monitorear la calidad de la energía, tanto en media y en baja, de acuerdo a los estándares EN 50160 para generación distribuida e intermitente. Entonces, en la gráfica podemos ver que normalmente debemos de generar tanta potencia como la requerimos del lado de la carga. Y en la otra gráfica se visualiza si yo tengo algún consumidor al extremo del alimentador, puede tener caídas de tensión importantes, las cuales se van a regular a través de lo que comentaba, y lo que vamos a tener o lo que queremos lograr es un balance entre la energía generada contra la que se consume, teniendo los parámetros en valores aceptables. La siguiente, de favor. Vamos a gestionar el crecimiento energético también a niveles adecuados de eficiencia. Vamos a optimizar las inversiones, utilizar la red casi al nivel a sus límites. Vamos a gestionar la carga máxima con los datos precisos y en tiempo real, reducir tanto las pérdidas técnicas como no técnicas. Vamos a optimizar la eficiencia energética utilizando la gran cantidad de datos históricos para un mejor cálculo de flujos de carga en nuestro sistema. Sí, la siguiente. Por tanto, también podemos gestionar el costo y optimizar los activos. Vamos a reducir las fallas del transformador, prolongar el ciclo de vida. Vamos a hacer un análisis de envejecimiento por medio de temperatura y de carga. El mantenimiento preventivo contra el mantenimiento
curativo o correctivo. Vamos a reducir el número de intervenciones necesarias fuera de las horas normales de trabajo. Vamos a lograr también que se reduzca el costo de la gestión de dispositivos o computadoras o activos relativos a IT, con sistemas de gestión centralizada, de parches, actualización de configuración, de firmware, bases de datos y gestión de ciberseguridad. Y como resultado también vamos a mejorar la vida de los dispositivos electrónicos inteligentes, los IEDs o relevadores, medidores y ese tipo de dispositivos. La siguiente, de favor. Vamos a proteger el acceso de datos. Los servicios necesitan defender contra accesos no autorizados. Estos dispositivos electrónicos los tenemos que interconectar, los tenemos que comunicar y van a estar físicamente en diferentes puntos. Entonces vamos a procurar que no sean vulnerables a intrusiones no autorizadas para que puedan comprometer la operación del sistema. Entonces, ¿qué necesitan? Vamos a defender los accesos no autorizados, proteger contra ataques de los sistemas de las tecnologías de información de esta compañía o del usuario en cuestión. Vamos a protegernos con el intercambio de datos con el centro de control o el sistema de mantenimiento, proteger los datos almacenados, gestionar el control y el acceso desde un sistema de seguridad centralizada y limitar vigorosamente la vulnerabilidad de los equipos. En la gráfica podemos mostrar un sistema típico, ¿no? Tenemos subestaciones, tenemos alimentadores, tanto aéreos como subterráneos, los cuales van a estar intercomunicados con este tipo de sistemas que nos van a permitir controlar y proteger la red. La siguiente, de favor. Entonces, la red de distribución se vuelve un nodo de comunicación de la red inteligente. Ahora la vamos a contar con una FRTU, que es el acrónimo de Feeder, que es un alimentador, y la RTU, que es una terminal remota. ¿Para qué nos va a servir? Monitorear y controlar las redes de media tensión. Vamos a localizar esas fallas también, las que pudiesen ocurrir en el sistema. Vamos a integrar la producción distribuida tanto en media como en baja tensión. Podemos gestionar el crecimiento energético y mejorar su eficiencia por consecuencia también. Vamos a optimizar los activos de la red y el costo operativo. Entonces, con el nivel de seguridad adecuado para acceder al commissioning, a la configuración general de este tipo de sistemas. Aquí mostramos uno típico. Entonces tenemos un módulo, el T300 de Isergy, y en el cual estamos mostrando que tenemos una arquitectura modular y integramos la parte de todos los activos de la red, ¿no? Los usuarios, la generación distribuida, y que se interconecta a través de canales de comunicación hacia los centros de control. Gracias. La siguiente. Entonces, Isergy, el producto que estamos manejando o destinado para este propósito, es una UTR, es una terminal remota avanzada que nos va a servir para automatizar alimentadores. Entonces decimos que es una solución eficaz para la Grid 2.0. Aquí es un concepto que estamos manejando para la tendencia de estos sistemas de distribución modernos. Como hablamos en las slides previas, la tendencia es a tener generación distribuida y esa es el futuro, ¿no? Incluyendo las energías renovables o las energías disponibles también. Vamos a platicar la integración flexible. Nosotros podemos crecer ese tipo de dispositivos agregando los módulos tanto como sean necesarios. Va a ser muy sencillo de implementar, ya es totalmente digital, el cual podemos parametrizar y poner en servicio. Como consecuencia o algún beneficio que podemos tener es la conectividad y tener acceso seguro hacia este sistema. Entonces, ¿qué es una UTR? Entonces, quedamos que ese acrónimo es la unidad terminal remota. Nos va a servir para automatizar alimentadores. Su diseño es compacto, modular, y va a ser para aplicaciones de gestión de distribución en media tensión. Entonces, está diseñado para la evolución al Grid 2.0, que es la evolución, integrando tanto la administración de las cargas, que va a ser aislar la falla y, en el caso que sea factible, restaurarlo y regresar a la alimentación tanto a todos los sistemas o a todos los alimentados tanto como sea posible.
Entonces también tenemos los recursos de energía distribuida o DER, del acrónimo en inglés. Pues vamos a gestionar esos activos y el crecimiento energético. Entonces, ¿cuáles son sus características principales de este dispositivo? Dispone de interfaces de sensores tanto de corriente como de tensión. Tiene indicadores de paso de falla y es compatible con sistemas de diferentes topologías. Aquí menciona que es con sistemas neutro o tenemos generación distribuida también. Tenemos disponible medir energía en forma precisa, también medición de parámetros de calidad de la energía y grandes capacidades de comunicación con los centros de control. Así también puede integrar los dispositivos electrónicos inteligentes locales, los integra y los puede comunicar a través de sistemas SCADA a centros de control a nivel superior. Entonces también tiene una parte de configuración para hacer sus acciones de control como si fuera un PLC y basándose en los estándares IS. Eso nos significa que lo podemos programar como si fuera un PLC o lo podemos hacer a través de un código similar como lo hacemos en ese tipo de controladores. Entonces puede hacer también mantenimiento local remoto. Está diseñado para resistir entornos hostiles, hablando desde el punto de vista eléctrico, pero también el entorno físico. Aquí podemos observar la topología típica. Estamos en una parte urbana en la cual disponemos de alimentadores tanto aéreos como subterráneos. Debemos de controlar esos activos desde subestaciones, seccionadores, y el propósito que estamos siguiendo es disponer del suministro tanto como sea posible. Se presenta una falla, aislarla y volver a energizar la parte no fallada. Los componentes que podemos ver a la derecha de Isergy T300 lo conforma el Isergy HU250, que es la Head Unit o la unidad central principal. Luego los módulos SC150, que les denominamos Switch Controller, que nos va a permitir hacer el seccionamiento incluso automatizado o telecontrolado. La parte de Isergy LB150 nos va a permitir monitorear y controlar ya la parte de media y baja tensión. Eso es decir, va a ser la interfase en un transformador del lado de alta y lado de baja. Entonces el Isergy P50 va a ser, como vamos a instalar estos módulos en diferentes puntos de la red, debemos disponer de la potencia eléctrica para estos sistemas, el cual cuenta con una batería que es administrada a través de Isergy PS50. Entonces nos permite la gestión de esa batería. Cuando tenemos un fallo, entonces ya no tenemos a dónde tomar la potencia para controlar los seccionadores. De aquí lo vamos a tomar y este dispositivo nos va a permitir administrarlo y monitorearlo de forma remota o local. Siguiente, de favor. Entonces, Isergy T300 es una solución optimizada para numerosas aplicaciones de distribución de control y monitoreo en media y baja tensión. Entonces, vamos a ver que está en la parte de la subestación en media baja tensión. Nos permite hacer acciones de control, reconfiguración de alimentadores en media tensión, detección de fallas de corriente en media tensión, detección de conductores averiados, tanto en media como en baja tensión. Nos va a permitir también la optimización del bot bar que estábamos comentando, que eso se refiere a la regulación de tensión a través del control de bancos de capacitores a lo largo de un alimentador. Toda la red de distribución de baja tensión también podemos hacer la detección del conductor en ambos lados, la avería de alguno de ellos. Vamos a poder hacer las desconexiones, monitoreos, y podemos también optimizar esa parte de los volt bars. Toda la parte de monitoreo y control de conexión de la red eléctrica para generación distribuida, vamos a hacer la gestión, vamos a monitorear y controlar esos activos. Entonces, viendo los siguientes puntos, también vamos a poder hacer los controladores para la regulación de tensión. Aquí se refiere tanto para redes aéreas como redes subterráneas. Y podemos también controlar el automatismo para abrir o cerrar seccionadores que están a lo largo de ese alimentador.
Y actualmente, como tenemos ya generación distribuida que tiene ya componentes electrónicos como los inversores, vamos a también disponer de la monitoreo en esos puntos. Ya no va a ser únicamente corriente, vamos a tener corriente, voltaje, potencias y la parte de calidad de la energía. Entonces sería distorsión armónica de corriente, de voltaje, eso es a lo que se refiere este último punto. La siguiente, de favor. Entonces lo que persigue Isergy T300 es una filosofía modular, va a ser flexible y está orientado a esta aplicación en particular. Lo componen estos elementos, ¿no? La unidad central, la HU250, que en ese modulito vamos a disponer de la parte de comunicaciones, tanto local como remota, vamos a gestionar la ciberseguridad y la configuración del resto de dispositivos que vamos a integrar en forma modular. El siguiente elemento, el Isergy SC150, es el controlador de tableros de media y baja, bueno, aquí es mayormente media tensión, y la parte de monitoreo también, o sea, vamos a hacer control y monitoreo con el módulo SC150. La parte de Isergy LV150 hace el monitoreo de entrada de un transformador, hace también el monitoreo propiamente de las condiciones de ese transformador, midiendo la temperatura en el mismo, y también los dispositivos de los alimentadores derivados del lado de baja tensión. En este podemos interconectar sensores de corriente, el cual va a ser dispone también de un dispositivo de comunicación, el cual envía la información de las mediciones hacia este módulo. Podemos conectar varios de estos en los alimentadores y se comunican de forma inalámbrica. Y finalmente aquí tenemos el módulo de control del suministro, de la potencia de este sistema. Entonces estamos hablando del Isergy P50 y PS25, que es para el respaldo y suministro de todos los elementos y así también de los automatismos en seccionadores. La siguiente, de favor. Vamos a ver la descripción técnica así de manera breve del Isergy T300, empezando con la unidad central, la HU. Sí, la siguiente está bien. Gracias. Entonces la HU250, la unidad central, ¿qué nos permite? Como vemos en la gráfica, toma la información de los dispositivos, de los módulos, y gestiona la información, también teniendo la opción de enviarla hacia niveles superiores a un centro de control, o igual también puede tomar decisiones y hacer ciertos controles de forma local. Entonces, ¿qué tiene? Vamos a ver que en el recuadro me dice que tiene comunicación abierta, disponemos de protocolos estándares de IS 101, 104, los que se usan mucho en las partes de generación de acometidas, de NP3, los protocolos que es la tendencia ahorita al IS 6850, o los existentes como Modbus. Entonces tenemos comunicaciones de diferentes maneras, podemos hacerlo vía radio, vía GSM y con las tecnologías actuales, ¿no? 3G, 4G, o depende de la infraestructura que dispongamos, también lo podemos hacer a través de comunicación serie. Y también se puede parametrizar o ver los parámetros actuales a través de Wi-Fi. El operador o el ingeniero que va a hacer la configuración del equipo puede llegar a nivel tablero o poste, que también es donde se colocan esos dispositivos, y comunicarse vía Wi-Fi, incluso con una tableta, con un celular. Y esto lo va a lograr también con una conectividad segura, cumpliendo con los estándares de ciberseguridad. Entonces, habíamos comentado también que tiene la opción de crear sistemas automatizados basándose en sistemas similares a los que se usan en los PLCs. Vamos a hacerlo para las redes autorrecuperables o que se reconfiguren de forma automatizada. Entonces está abierto también para integrar dispositivos de terceros, y esto también nos va a permitir hacer un mantenimiento simplificado, puesto que yo puedo comunicarme, como les comentaba, ya sea localmente a través de Ethernet o Wi-Fi y con diferentes dispositivos.
Incluso con una computadora también, a través de su web server que tiene embebido, yo puedo disponer o acceder al dispositivo para hacer las configuraciones respectivas. La siguiente, de favor. Entonces, Isergy SC150 es el controlador de interruptores, o el acrónimo que viene ahí, Switch Control. Ese nos va a permitir integrar, monitorear los alimentadores en media tensión, tanto para redes aéreas o subterráneas. Lo que nos va a permitir también es identificar cuando ocurre una falla en ese alimentador. Y como estamos hablando de sistemas ya de distribución con energía distribuida, ya nos va a permitir ver la dirección de la falla. Entonces vamos a disponer de las protecciones convencionales de sobrecorriente, pero también sobrecorriente direccional. Adicionalmente también podemos identificar la pérdida de un conductor o un conductor averiado. Vamos a disponer en ese mismo controlador los automatismos o la alimentación hacia los automatismos especializados, ¿no?, para operar la apertura y cierre de los seccionadores. Disponemos también de medición energética, tanto de potencia como de calidad de la energía, de acuerdo a los estándares IS. Esta es la parte de Switch Controller, el SC150. La siguiente, de favor. La parte de Isergy LB150 ya me dice que es monitoreo de baja tensión, y igualmente de ahí viene el acrónimo LB de Low Voltage. Este va a permitir, como viene en el diagrama abajo, medir corrientes potenciales en el lado de baja tensión, así también a los derivados, y tiene la posibilidad también de medir temperatura en el transformador. También disponemos de la medición de potencia, de calidad de la energía, igual que el Switch Controller. Vamos a también tener la posibilidad de la detección de avería de un conductor, y las opciones igualmente de tanto medición de consumo, de potencia y de calidad de la energía. La siguiente, por favor. Otro elemento importante de nuestro sistema es la PS100, PS50, PS25, que es la que va a administrar el suministro de potencia. Si vemos en el dibujo, tenemos una batería al cual se interconecta a este módulo de suministro. ¿Cuál es su función principal? Dice, vamos a tener la alimentación ya sea en 24 o 48 volts para los automatismos, y es el módulo energético para el resto del sistema, que se alimenta en 12 volts de directa, y tiene también de manera independiente a los otros módulos de comunicación también en 12 volts. Vamos a monitorear también el suministro en el caso de que se corte la alimentación auxiliar, porque también funge como cargador de la misma batería cuando estamos en condiciones normales, y este nos va a ayudar cuando tenemos un apagón prolongado para tener la potencia suficiente para comunicar hacia los sistemas superiores los valores de monitoreo, las condiciones actuales o posiciones de los seccionadores, y hacer las acciones de control también. Entonces podemos también hacer la gestión de activos de batería, y también podemos disponer de potencia de otras fuentes. Esto es lo que podemos lograr con el PS, ya sea 100, 50 o 25. Entonces lo que estamos promoviendo es que vamos a tener, a diferencia de lo que existe actualmente en el mercado, es una arquitectura flexible y adaptable. Aquí vemos que podemos integrar hasta 24 módulos. Entonces tenemos una flexibilidad integrada, como mencionamos, montaje sobre riel DIN, ponemos una barra de conectores Internet que son simples, y simplemente integramos el módulo y lo interconectamos a través de un jumper con conectores RJ45. Entonces es una solución adaptable en sitio, como dice aquí, o en situ. Simplemente integramos y hacemos un clic y ya colocamos el jumper y ya integramos hacia el sistema. Es plug and play. ¿Eso qué significa? Que al interconectarlo, el módulo central o la head unit va a reconocer los sistemas que vamos integrando. Igualmente está abierto a dispositivos de terceros.
tanto para el suministro energético como a dispositivos electrónicos inteligentes y cualquier tipo de sensores que se dispongan en la instalación. Sigue, de favor. En esta slide podemos ver que comentamos que es una potente RTU, unidad remota, ¿verdad? Y es configurable para diferentes necesidades. Por ejemplo, aquí podemos ver un embalaje en un gabinete que va a ser tipo intemperie, a la cual montaríamos en un poste para controlar los seccionadores. La que sigue podemos ver un gabinete, un RM6 en este caso, en el cual también va a ser automatizado con este sistema. Entonces este va a estar dentro de un cuarto. Y en la última podemos ver que es una solución abierta. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos suministrar los dispositivos o los módulos en forma independiente para hacer la solución como nosotros o el integrador lo considere, ¿no? De acuerdo a su aplicación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los valores de nuestra oferta? Es una solución innovadora que tenemos ya ahora detección de la parte de falla de baja tensión para conductores averiados. También vamos a disponer la desconexión de fase tanto en media como en baja. Es una solución muy potente, muy flexible. Disponemos de muchos protocolos de comunicación. Actualmente ya podemos integrar potenciales, podemos medir potencia, distorsión armónica. Eso nos va a ayudar para los sistemas nuevos que ya están contaminando un poco el entorno y adaptarnos a los nuevos requerimientos de la compañía suministradora, que vamos a tener límites para poder suministrar potencia, pero que no bajo ciertos, cumpliendo esos lineamientos, ¿no? Que yo no puedo regresar potencia con altos niveles de distorsión, tanto de corriente como de tensión. Entonces, como vemos, es una solución muy simple, el cual tiene su filosofía, cada modulito para un controlador o un seccionador, integrar los sensores y los automatismos correspondientes. Está conectada, podemos integrar dispositivos electrónicos inteligentes de terceros bajo cualquier protocolo, sobre todo los que más se manejan en la utilities o acometidas, también en la parte industrial. Y es muy confiable debido a su diseño y que aplica los conceptos de ciberseguridad, que significa que yo tengo necesidad de comunicar información entre dispositivos o un centro de control y voy a tener las protecciones adecuadas para que no haya intrusiones que comprometan la operación de este sistema y que modifiquen parámetros o incluso cuestiones de vandalismo, ¿no? La siguiente, de favor. Es la misma, ¿no? La siguiente. Entonces aquí vamos a platicar un poquito más de lo relativo a la ciberseguridad. La siguiente, por favor. Entonces, como estamos comentando, podemos acceder a nuestro sistema para parametrizarlos, para obtener información de lo que está obteniendo en campo, mediciones de tensiones, voltaje, comandos de apertura, cierre, acciones de protección. Entonces vamos a estar interactuando con un centro de control o también podemos hacer aperturas, cierres de forma remota. Eso lo vamos a lograr a través de diferentes canales de comunicación, los cuales deben estar probados y nos debemos asegurar una operación correcta, evitando intrusiones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por ejemplo, vamos a implementar el sistema que le llamamos ciberseguridad. Un punto podría ser autenticando acceder a la SCADA en forma segura. Vamos a también tener ciertas protecciones que le llamamos roles de acceso basados en estos criterios, en estas reglas de ciberseguridad basados en ISS. También vamos a tener protecciones del operador, ya dependiendo cómo vamos a hacer el commissioning o las acciones de control. Vamos a hacerlo desde manera local o remota, ya sea con conexión a través de la web. Vamos a autenticar al usuario y vamos a disponer un acceso de Wi-Fi seguro.
La actualización del software también lo podemos hacer en forma remota en algunas circunstancias o dependiendo de ciertas conexiones, y todo eso va a ser a través de protocolos seguros también basados en 61850. Entonces esto nos va a permitir la consolidación y para mandar los comandos y automatismos de forma segura. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, Isergy respalda la consolidación para evitar acceso no deseado, acceso de seguro de control local y remoto basado en RBAC, que es acceso basado en roles. ¿Qué le corresponde hacer a cada operador? Bueno, eso puede ser interesante. Aquí estamos mostrando cuáles son las funciones o qué puede hacer cada uno de los usuarios. Está bien. Ahí era de hecho la que seguía, ¿no? Que dependiendo qué derechos tiene cada operador, el usuario, le va a permitir o no hacer ciertas acciones o modificaciones de parámetros eléctricos o de los parámetros de ajuste de la unidad remota. Entonces, eso es a lo que se refiere este slide, ¿no? Y está basado en SIS, que son los estándares para ciberseguridad. Entonces, esta es la parte que quería presentar del Isergy T300, que es una solución moderna para... Sí, mejor me fui muy rápido, pero... No, fíjate que... No, yo creo que, Miguel, primero te agradezco, la verdad es que siempre se aprende mucho en estos videoconferencias, este tipo de eventos. Sin duda alguna que es un tema totalmente nuevo para nosotros, que necesitamos estudiarlo, entenderlo y ver cómo lo podemos implementar, puesto que son soluciones, como decía, muy innovadoras. Traemos tecnologías de punta, adaptándonos a los nuevos sistemas de generación, a las nuevas configuraciones de la red de distribución. Mira, por ejemplo, nosotros somos uno de los distribuidores más fuertes dentro de Schneider en el tema de seccionadores. Sí. O sea, vendemos seccionadores. Vendemos muchos RM6, muchos de pedestal, podemos ya implementarlo para también las redes aéreas. O sea, vendemos mucho de esto. Por otra área, nosotros tenemos todo un área de sistemas fotovoltaicos que interconectamos en lo que es la generación distribuida. Correcto. Entonces aquí ahorita como que yo todavía no capté en dónde está este punto, ¿no? Supongo que el interés principal es de Comisión Federal, supongo que es Sí, de hecho estamos en la interfase, ¿no? De que estamos tomando de la compañía suministradora, pero como comentaba, ahora muchos de nuestros usuarios o incluso edificios tienen ya posibilidad de regresar potencia a la red con los cambios que ha habido algunas de las reformas energéticas que habla de esos puntos, ¿no? Que yo tengo la posibilidad, cuando no estoy consumiendo y tengo excedentes, yo lo regreso y hace un balance, ¿no? Cuánto regresé, cuánto consumí y hacemos un balance. Es de hecho el propósito. Y otro, que también como estamos ocupando sistemas nuevos que posiblemente contaminen la red desde el punto de vista eléctrico, también va a haber ciertas regulaciones. Sí, bueno, pues sin duda, ¿no? Que digo, es un tema para estudiar y para entender, sí. ¿No? Vamos con la presentación, yo te ofrezco que le voy a meter el estudio para acabar de entenderlo. Sin embargo, me nacen a mí algunas preguntas. Hoy, no sé en qué nivel, bueno, grande, chico, mediano, eficiente o no eficiente, ya hay una serie de productos que utiliza Comisión en las redes, ¿no? Como pueden ser los de falla de línea, los que son supresores, los que son cuchillas automáticas, ¿no? Con desconectadores automáticos, en fin, todo esto se va a poder integrar a este equipo. Sí, aquí básicamente está concebido para, como comentaba, alimentadores, y estamos hablando cuchillas, seccionadores, y sobre todo lo que pretendemos también es controlar, y lo que estamos buscando son mejorar los índices de confiabilidad, que básicamente estamos hablando de dos. Uno, que si vamos a tener eventualmente fallas por diferentes orígenes, si hay una descarga atmosférica, si hay una lluvia intensa, si hay un accidente y se tira el poste, por ejemplo, sabemos que van a ocurrir. Pero lo que pretendemos es recuperar y reenergizar tan pronto sea posible. Es por eso que queremos automatizar y además también informar a los centros de control
Entonces sí vamos a integrar muchos de los elementos que mencionas, ingeniero. Sí. Pues fíjate, me sorprende que haya preguntas, pero está preguntando Cuernavaca, dice, ¿cuántos protocolos de medición maneja el Acer GT300? Básicamente aquí, o sea, manejan la mayoría de los que están manejando las utilities, que estamos hablando de los dos principales, que es el DNP3 y el IS61850, pero no se ha cerrado a esos. También estamos manejando los protocolos propietarios, el IS103, 104, y también algunos que son a nivel ya de proceso, que es el Modbus. Entonces es muy flexible para integrar dispositivos de muchos protocolos, es correcto. Muy bien, pues. Y dice, ¿hay compatibilidad con los módems que maneja CFE? Sí, por supuesto, podemos integrarlo con sistemas existentes, incluso con radios de terceros, y si disponemos, por ejemplo, de comunicaciones serie, Ethernet, es sumamente flexible. Pues híjole, dice, ¿el Talux puede utilizarse como relevador de protección? No, porque estamos hablando de cosas diferentes. Estamos aquí controlando seccionadores, y hablando de protecciones, nosotros disponemos o debemos de controlar un interruptor. El interruptor tiene capacidad para abrir bajo condiciones de falla. Un seccionador no. Normalmente vamos a hacer las aperturas, cierres, pero normalmente sin carga o desenergizado preferentemente. Claro. Sí, son diferentes aplicaciones. Correcto. Totalmente. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues yo no sé si las preguntas son coherentes o no, porque te repito, estoy seguro que en Alcione sí, tal no vez, es nuestro tema, ¿no? Yo creo que sí aplica, porque yo hablé de protecciones de sobrecorriente, hablé de protecciones direccionales. Aquí la aplicación de esas funciones de protección nos van a hacer para ser informativas. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo sí vi una sobrecorriente, debiste actuar en tanto tiempo, y yo eso lo comunico. O sea, sí lo vi, pero no significa que yo voy a operar el seccionador. Claro. Y es correcta, a mí me parece válida esa pregunta, porque también vamos a tener funciones de sobrecorriente direccionales, pero yo lo voy a hacer para tomar acciones de control e informar claro, que es el monitoreo. Que viene siendo una situación totalmente preventiva, ¿no? Es correcto. Si debiste reaccionar en 3 segundos, si reaccionas en 50 o en 20, estar avisando. Sí, correcto. Pues Miguel, te agradezco muchísimo, en serio, muy interesante. Cerramos con broche de oro, es un tema que en verdad no lo esperábamos, pero siempre aprendemos, siempre hay oportunidades de buscar este tipo de información. Y pues nuevamente muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Schneider, a todas las que participaron y nos apoyaron para este evento, y pues Dios mediante estaremos dentro de un año viéndonos aquí nuevamente. Bueno, pues muchas gracias también por su atención y por su paciencia. No, hombre. Bueno, pues con esto cerramos la Semana del Ahorro de este año, es el último día, y todos los videos están en YouTube. Si ponemos Alcione Semana del Ahorro, y está por los días, o sea, el día de hoy están las 4, el del día de ayer también están las 4, y como en una semana ya estarán separados, y vamos a empezar a catalogarlos por área, o sea, pláticas de sistemas solares, pláticas de calidad de energía, pláticas de equipo especial, de cada uno de las áreas, y no tenerlos nada más como dentro de la semana, que luego se vuelve difícil encontrar algo que busquemos específico. Pues bien, muchas gracias, y nos estamos viendo dentro de un año, Dios mediante. Hasta luego.